A ver, casi todo el mundo da por hecho que el libro del Apocalipsis se escribió muy a finales del primer siglo, por ahí del año 95 después de Cristo. Pero, ¿y si esa fecha que hemos aceptado durante siglos en realidad se basa en un malentendido muy antiguo? Pues resulta que hay otra teoría con unas pruebas fascinantes que lo coloca en una época completamente distinta, y la verdad, mucho más intensa. Y aquí es donde empieza el enigma. La historia oficial nos lleva a la época del emperador Domiciano, pero hay un montón de evidencias ocultas que apuntan a Nerón, casi 30 años antes. Y esto no es solo una fecha para que discutan los historiadores, ¿eh? Es que mover la fecha 30 años transforma por completo el significado y el propósito de todo el libro. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este misterio. Porque, ¿qué pasaría si toda esta confusión se debiera a un simple error de identidad? Un malentendido que ha viajado en el tiempo durante casi 2 milenios. Aquí está la clave de la posible confusión. Nerón tenía varios nombres, y uno de ellos era Domitius. Un historiador muy antiguo, Ireneo, escribió que el libro surgió durante el reinado de Domiciano. Claro, durante siglos todo el mundo pensó que se refería al emperador Domiciano. Pero, ¿y si en realidad se refería a Domitius Nerón? Ese pequeño cambio lo altera absolutamente todo. Vale, dejando a un lado la movida de los nombres, ¿qué dice el propio texto? Si tratamos el Apocalipsis como si fuera la escena de un crimen, está lleno de pistas de huellas que apuntan a un momento muy concreto de la historia. Y las pruebas empiezan a acumularse muy rápido. El libro describe el templo de Jerusalén como si todavía existiera, pero ojo, el templo fue destruido en el año 70. Habla de un asedio de 42 meses que, curiosamente, coincide con el asedio romano a la ciudad. Además, el texto transmite una sensación de urgencia increíble, de que todo es inminente, lo que encaja a la perfección con la terrible persecución que hubo bajo el mandato de Nerón. Pero la pista más específica, la más potente de todas, es esta. Es casi como un acertijo que dejó el propio autor. Habla de 7 reyes, o sea, 7 emperadores romanos, 5 ya han muerto, 1 está reinando justo cuando se escribe y el siguiente reinará muy poquito tiempo. Esto es básicamente una marca de tiempo. Y aquí es donde todo encaja de golpe. Si empezamos a contar desde Julio César, como vemos en esta línea de tiempo, los 5 reyes caídos son César, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. Entonces, ¿quién es el sexto, el que es en el momento de la escritura? Pues ni más ni menos que Nerón. De repente, el acertijo tiene una solución súper clara y nos sitúa en un momento exacto de la historia. O sea, que el punto crucial es este. Si aceptamos esta línea de reyes, el libro tuvo que ser escrito durante el reinado de Nerón, que terminó con su muerte en el año 68 después de Cristo. Es como una huella dactilar histórica que el autor dejó dentro del propio texto. Pero esperad, que aún hay más. El acertijo decía que el siguiente rey duraría breve tiempo. ¿Y quién sucedió a Nerón? Un emperador llamado Galba. ¿Y saben cuánto duró su reinado? Pues solo 7 meses. La precisión de la predicción es, sinceramente, asombrosa, y parece confirmar la cronología de Nerón. Las pistas dentro del libro son bastante sólidas, la verdad. Pero, ¿qué dicen las fuentes externas? ¿Hay testigos antiguos que puedan corroborar esta fecha tan temprana? Pues resulta que sí, y son bastante claros. Fijaos en esto, es un testimonio increíblemente directo. En el título de una de las primeras traducciones de la Biblia, la versión siríaca del siglo II, se lee claramente que Juan fue exiliado a Patmos por el emperador Nerón, no por Domiciano, por Nerón. Es una declaración súper directa de una fuente muy antigua. Y esto no es un caso aislado, ¿eh? El fragmento muratoriano, una de nuestras listas más antiguas de libros bíblicos, dice exactamente lo mismo. Otras versiones antiguas también lo confirman. Lo que estamos viendo es un patrón, múltiples testigos independientes de diferentes lugares y épocas que apuntan todos a la misma conclusión, Nerón. Y finalmente llegamos a una tercera línea de evidencia, que quizás es la más inesperada de todas. No viene del texto ni de manuscritos antiguos, sino del propio código legal del Imperio Romano. Y aquí está la clave legal. Según la ley romana, cuando un emperador que te había exiliado moría, sus decretos quedaban anulados. Esto significaba que los prisioneros quedaban libres automáticamente. Era, por así decirlo, una amnistía instantánea. A ver, sigamos la lógica. Si Nerón exilió a Juan a Patmos y la ley romana dice que Juan quedó libre cuando Nerón murió en el año 68, esto significa que todo el libro tuvo que ser escrito antes de su liberación, en ese mismo año. La ley romana, en efecto, nos da una fecha límite inamovible. Entonces, ¿qué tenemos cuando juntamos todas estas piezas? Hemos examinado las pistas internas, hemos escuchado a los testigos antiguos y hemos consultado el código legal romano. Cuando lo ponemos todo sobre la mesa, el panorama es bastante claro.
Por un lado, tenemos 3 líneas de evidencia independientes, el propio texto, los manuscritos antiguos y la ley romana, que apuntan de forma súper consistente a una fecha en tiempos de Nerón. Por otro lado, la teoría de la fecha tardía parece que depende casi por completo de un posible malentendido con un nombre, que ocurrió hace casi 2000 años. Y esto nos deja con una pregunta final, y muy importante. Si el Apocalipsis no era una predicción de un futuro lejano, sino un mensaje de supervivencia y esperanza para una iglesia que sufría una persecución brutal y muy específica bajo el emperador Nerón, ¿qué significa eso para su mensaje? Cambiar la fecha no solo cambia la historia, cambia por completo el significado del libro.